entra acá, Perú Instituto Nacional de Estadística e Informática, se me va a abrir esta pestaña, siempre vamos a tener que ir a esta página, y hay dos pestañas, consulta por encuesta y documentación. Vamos a consulta por encuesta, tenemos todos estos combos, vamos a desplegar el primero que dice elija una encuesta. Y fíjense que todas las encuestas que trabajen en ello, todas estas, son un montón, ¿de acuerdo? Hay data para trabajar, para hacer un montón de cosas. Y una de ellas, justamente, es de NAO. Dos versiones, metodología anterior y metodología actualizada. El NAO se va actualizando con el censo. ¿Sí? Todos debemos saber que el último censo que se hizo fue el 2017 y que desde el año pasado se está haciendo otro censo. ¿De acuerdo? Entonces, se va actualizando con información del censo. El que dice NAO metodología actualizada es que se está actualizando con el último censo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seleccionar en NAO metodología actualizada. Tienen cualquier cosa. Y luego viene, elige una encuesta. Fíjense que tenemos dos opciones. Podemos elegir un corte, condiciones dividir por S, este es un corte transversal, o podemos elegir el panel, ¿no? Digamos que el INEGI está trabajando un panel de datos de hace algunos años. ¿Sí? En este caso específico, porque el análisis lo vamos a hacer puntual, vamos a elegir el primero, el que dice condiciones dividir por S de NAO. Elegimos el primero, ¿sí? Elegimos un año. Fíjense que tenemos información desde el 2004, ¿sí? Y la última información completa que hay es el 2024. El 2025 todavía no lo cierro, pero esa es la última información completa que tenemos. Es decir, nos podemos descargar información desde el 2004 hasta el 2024, información completa. Elegimos el año y acá elegimos un periodo. Siempre vamos a elegir anual, enero-diciembre, que ya me cuesta cerrada. Y me aparecen todos los módulos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este camino lo vamos a tener que recorrer siempre, porque mucha de la data por la cual vamos a estimar los modelos la vamos a traer de acá. ¿Sí? Y acá tenemos que aprender a automatizar ciertos procesos. Fíjense lo siguiente. Este primer módulo se llama módulo 100 o módulo 1. Me presenta las características de la vivienda y el hogar. ¿De acuerdo? Tengo tres formas de descargarlo. Es SPSS, Stata o CSV. El segundo módulo es el módulo 200, que es la característica de los miembros del hogar. ¿De acuerdo? Acá voy a saber cuántos miembros hay en el hogar, cuántas personas hay por departamento, etc. Un detalle importante, con el NAO yo solo puedo hacer inferencia a nivel departamental. Cualquier estudio econométrico que se me ocurra, a nivel departamental. No puedo bajar más, no puedo hacer estudios a nivel de provincia, distrito. Eso si quiero con el censo, ¿no? Pero con el NAO a nivel departamental. ¿Cuál es la única excepción? Lima Metropolitana. Lima Metropolitana, que está compuesta por Lima Provincia, 43 distritos, y el Callao, 7 distritos más. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la única excepción, con Lima Metropolitana. Pero, sí. ¿Por qué solamente departamental si se supone que la variable de fundamento se hace a partir del bujeo? El bujeo tiene 6 dígitos, me parece. Y, por ejemplo, los dos primeros, no sé si es distrito. No, departamento. Y luego sigue la provincia y los distritos. Sí. ¿Por qué no se podría hacer unos códigos? No, es el diseño de la encuesta. Básicamente, cuando tú tomas, supongamos, ¿no? Tú quieres hacer un muestreo aleatorio simple, ¿de acuerdo? ¿Qué es la sumaria? Es este de acá. ¿Sí? Esta es la sumaria. Variables calculadas, este de acá. Porque justamente en la sumaria, ahí está el cálculo que hace, ciertos cálculos que hace el INEGI, como el ingreso del hogar, el gasto del hogar, también acá calcula la pobreza, ¿de acuerdo? Entonces es una base de datos, digamos, clave para nosotros, ¿de acuerdo? La sumaria, ¿ok? Ahora, importante, unidad de análisis. Importante, cuando nosotros analicemos una encuesta, hay que saber cuál es la unidad de análisis. Por ejemplo, en el módulo 100, la unidad de análisis es el hogar, característica de la vivienda del hogar. El hogar se define como la olla común, ¿no? Si hay dos personas o tres personas que cocinan, que tienen la misma cocina, ese es un hogar. De acuerdo, en una vivienda puede haber muchos hogares, ¿sí? Entonces, usualmente se define por la olla común. Y este módulo, la unidad de análisis es el hogar, pero el módulo 2, la unidad de análisis es la persona, característica de los miembros del hogar. Entonces hay que diferenciar los módulos, porque algunos son de hogares y otros son de personas.
¿De acuerdo? Y esto es importante al momento de extraer información, porque fíjense que los módulos están separados. Yo necesito juntar información. Entonces yo necesito conocer cuál es la naturaleza de cada uno de los módulos, qué características tiene, ¿no? ¿Cuál es su unidad de análisis? La unidad de análisis es clara. ¿Sí? Unidad de análisis. ¿Okay? La sumaria es a nivel de hogar. Aunque la pobreza en el Perú se mide a nivel de personas. ¿De acuerdo? La pobreza en el Perú se mide a nivel de personas. Somos cerca de 9 millones y pico de pobres que hay en el Perú. 27%, 27,5% de pobreza que hay en el Perú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya entendimos esto. Luego podemos ver otros módulos, pero vamos a ver, digamos, los más importantes. Esto que nos sirve a nosotros. Ahora, siguiente cosa. Profesor, Pregunte. consulta, ¿puede repetir la diferencia entre viviendas y hogares en el INEI, por favor? La vivienda es el lugar físico. Y el hogar, básicamente, son las familias, ¿no? Las que tienen una olla común. En una vivienda puede haber más de un hogar. ¿Y en el INEI se contabiliza como una vivienda es equivalente a un hogar o no? No, por lo que le estoy explicando. Una vivienda puede ser de un solo piso, pero puede haber más de un hogar. Porque en un cuarto vive una familia, en otro cuarto vive otra familia. Entonces, justamente la olla común, las familias son los que determinan el hogar. ¿Sí? Puedes tener una vivienda de 3 pisos y pueden haber 5 hogares, ¿no? O 5 familias, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Eso puede ocurrir, ¿no? En el primer piso vive el hermano, en el segundo el otro hermano, así. ¿Ok? Lo que encuestan son hogares. Lo que vamos a ver acá van a ser hogares, no viviendas. ¿Ok? Hay características de la vivienda que son comunes, pero lo que terminan encuestando son hogares. Ok. A ver, un tema más operativo. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos con Google Chrome y estamos en esta página, quiero que se fijen en lo siguiente. Voy a ir al módulo 100 y voy a poner el cursor ahí. Acá está el cursor. Y acá abajo hay una dirección de enlace que termina en .zip. Esta es una dirección de enlace. ¿De acuerdo? Y esa dirección de enlace es donde está guardada esta base de datos. Eso es importantísimo porque va a llegar un momento en que vamos a tener que automatizar descargas. ¿De acuerdo? Esta parte operativa hay que entenderla bien, ¿de acuerdo? Hay que entenderla bien porque es la que cuesta más, ¿sí? ¿Ok? Y la que nos va a ayudar luego, digamos, a hacer la econometría. Tenemos que hacer correctamente el diseño de nuestra base de datos. Entonces, cuando pones el cursor ahí, acá aparece la dirección de enlace, pero, ¿sí? Trabajando con el Google Chrome, si le pones clic derecho, tú puedes copiar la dirección de enlace. Perfecto. Y puedes encontrar un patrón en eso, que es lo que vamos a ver luego. Podemos encontrar un patrón para poder descargar toda esa información. Miren, voy a copiar la dirección de enlace. Acá estoy en Stata. Voy a abrir un file. Ya está personalizado para mí. Y voy a pegar la dirección de enlace. Miren, esta es la dirección de enlace. Es un archivo que dice Stata, los últimos datos, guión 966, guión módulo 01, que es el módulo 100, es un archivo que está zipeado, .zip. ¿De acuerdo? Importantísimo también, otro detalle. El INEI cada año, ¿sí? Cada año, al año le pone un número en particular. Por ejemplo, al 2024 le ha puesto el número 966. Cada año tiene un número particular. Esto es importante porque nos vamos a dar cuenta, más adelante, cuando empecemos a descargar de manera sucesiva, de que todo esto se va a mantener siempre y va a ir cambiando este año y va a ir cambiando el número del módulo. ¿Sí? O sea, siempre va a ir cambiando la última parte, pero la parte anterior toda se va a ir manteniendo. ¿Eso para qué nos va a servir? Nos va a servir luego para enfrentar algunos retos, como por ejemplo poder descargar más de un módulo a la vez, un módulo de distintos años. ¿Sí? Entonces, yo todavía no me voy a meter a eso, pero ya les estoy contando. ¿Sí? El truco está acá en la dirección de enlace. ¿De acuerdo? El truco está justamente en la dirección de enlace. Entonces, fíjense, yo estoy acá en Stata. Esta es la dirección de enlace del módulo 100. Clear. Y miren, esto de acá yo lo puedo guardar en una local al cual le voy a llamar R1. Y toda esta dirección de enlace voy a agrandar.
voy a usar cosas que ya hemos venido usando. Miren, toda esta dirección de enlace la voy a guardar acá entre comillas. Fíjense que todo está en una misma línea, sino que lo voy a checar un poco más a ver. ¿Ven? Todo está en una misma línea. ¿Sí? Es en una local que se llama R1, estoy guardando toda la dirección de enlace del módulo 01, que es un archivo sitiado. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Okay? Estoy guardando esa dirección de enlace. Entonces, yo podría guardar la dirección de enlace que yo quiera, ¿de acuerdo? O según el patrón que identifico, yo podría ir cambiando esta dirección de enlace. ¿Sí? Pero nuevamente, eso no lo vemos ahora. Lo que voy a hacer ahora es en el escritorio, me voy a crear una carpeta a la cual le voy a llamar enao. Esta va a ser mi carpeta. Enao. Voy a abrir la carpeta, voy a copiar la ruta y acá voy a escribir cd cambio de ruta y pego esa ruta, ¿no? Esto es algo que hemos visto en su momento, sabemos cómo cambiar ruta. Lo único nuevo es que estoy guardando en una local la dirección de enlace. ¿Okay? A continuación, voy a usar un comando particular para poder descargar esta información, que me la descargue en esta carpeta. El comando, eso sí van apuntando, el comando se llama copy. El comando copy me sirve justamente para poder descargar direcciones de enlace, para poder descargar la información que está en internet. ¿Sí? Descargas. ¿Sí? Ok, con el comando copy yo me voy a poder descargar justamente esta información, llamo a la local se llama R1, usualmente para llamar a la local le voy a poner acá nuevamente comillas, ya, entonces, miren, estoy llamando a esta local que generé, que guarda la dirección de enlace. Algo que me pide el comando copy es que cada vez que tú te descargas algo, que le pongas el nombre y que le pongas la extensión. Yo le voy a llamar M1, la extensión .zip. ¿Okay? Es un zip, ¿de acuerdo? Es un archivo zipeado y a lo que me va a descargar le voy a llamar M1, M1.zip. ¿Sí? Me va preguntando. Y acá le voy a poner una opción que siempre se la tengo que poner si quiero ejecutar más de una vez, que es la opción replace. Entonces fíjense lo que va a ocurrir. Ejecuto todo esto. Ahora dice enable to chain, enable to chain. A ver por qué, no quiere cambiarse. A ver, vamos a ver. Comando copy se va al internet y me va a descargar directamente de la página de INEI, me va a descargar el módulo. Fíjense que el módulo ya está descargado en mi carpeta. Le puse el nombre de M1. ¿Sí? Ya está descargado. ¿De acuerdo? Entonces, con este procedimiento, con el copy, nosotros vamos a automatizar el proceso de descarga. ¿De acuerdo? ¿Ok? Para no estar descargando de manera manual, que podemos cometer errores y nos podemos demorar un montón, vamos a empezar a automatizar el proceso de descarga de nada, ¿sí? De los módulos que nosotros necesitemos. Es importante que esta parte entiendan. Ok, pero hay un tema adicional. Yo ya descargué, pero es un archivo zipeado. Está también otro comando que se llama el comando unzip file. Este comando sirve para descomprimir archivos zipeados. Le pongo el nombre del archivo y le pongo replace. ¿Ok? Entonces, toda esta parte de acá es la parte operativa. ¿Sí? Esta es la parte operativa, la tenemos que hacer rápido y entender rápido para poder pasar a la otra parte, que es la parte que nos interesa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esto, con el unzip file, lo que hacemos, descomprimimos el archivo. Miren, el archivo ya está descomprimido, está acá. Y la carpeta se llama 966-módulo 01. Así se llama la carpeta que vamos a descomprimir. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Entiendo que sí. Perfecto. Detalle importante. Esta es muy práctico. Ahorita yo estoy en esta carpeta.
llenado, ¿no? Sí, esa carpeta. Y dentro de esta carpeta hay una subcarpeta que se llama 966-módulo 01. ¿Okay? ¿Cómo puedo hacer para entrar a esta subcarpeta? Simplemente escribo CD y el nombre de la carpeta. No necesito escribir toda la ruta. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, si yo ya tengo una carpeta, acá, una ruta especificada, y quiero entrar, ¿sí?, a una carpeta que está, o a una subcarpeta que está dentro de esta carpeta, como ocurre acá, quiero entrar a esta carpeta, no necesito escribir nuevamente toda la ruta, sino simplemente el nombre de la carpeta. ¿Sí? ¿Ok? Adelante. Y la carpeta se llama CD. Bueno, uso Change Directory. ¿Sí? La carpeta es 966 módulo 01. Entre comillas la escribo, 966 módulo 01. Entonces, fíjense, ejecuto esta línea. Hay algo que ejecuto mal, el 01. Sí, 01 me falta acá. Entonces, miren, ejecuto esta línea. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que ya estoy en la carpeta 966 módulo 01. Si vuelvo a ejecutar esa línea, me va a salir un error. Esto lo ejecuto, en tanto y en cuanto esté en la carpeta en now. ¿De acuerdo? Si la vuelvo a ejecutar, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que va a poner es un error. Si quisiera regresar a la carpeta en now, a la carpeta anterior, ¿qué hago? Escribo CD, dos puntos. CD dos puntos es para regresar a la carpeta anterior. ¿No? Si ejecuto esto, fíjense, si ejecuto esto, regresé a la carpeta en now. ¿No? Regresé a la carpeta. Con CD dos puntos regreso a una carpeta. ¿No? Puedes deshabilitar esto, pero es importante que conozcamos. Es importante que conozcamos, digamos, cómo hacer cambios de directorio rápido, ¿sí? Justamente para que nos ayude en el proceso de poder trabajar con distintas carpetas. Entonces, ¿en qué carpeta estoy ahorita? Ahorita estoy en la carpeta 966-101. ¿Estoy ahí? Listo. En esa carpeta voy a escribir dir. Dir significa directorio. Me va a mostrar, te voy a decir que me muestre solo archivos de Stata. Con el asterisco es un comodín que dice, no me importa cómo se llame el archivo, solo que tenga extensión DTA. Que tenga extensión .dta. No me importa qué archivos son, y fíjense que acá está el módulo que me interesa. Ahora sí. Listo. Terminamos esta parte operativa y ahora sí ya nos metemos a la base de datos. ¿De acuerdo? Terminamos la parte operativa y nos metemos a la base de datos a entender Renao. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta parte operativa lo estamos haciendo con un solo módulo. ¿Sí? Luego lo vamos a ir extendiendo. ¿Ok? Vamos a ir extendiendo, por eso es importante que la manejemos. Entonces, cargamos nuestra base de datos. ¿Cómo cargamos una base de datos en Stata? Con el comando en minúscula, todo claro está. El comando se llama use. ¿Ok? Ese es el comando. Este comando me sirve justamente para cargar bases de datos. Y la base de datos es esta. En now, esto es esta de acá. Copio, pego, coma, clear. Con el comando use cargo la base de datos. Ya está cargada la base de datos. Ahora sí, coma clear. Siempre coma clear. Ya está cargada la base de datos. Ahora sí, entro a manipular la base de datos. ¿De acuerdo? Entramos con la manipulación de la base de datos. Ok, ¿qué debemos conocer del ENAO? Lo que debemos conocer del ENAO es el diseño. Entonces, tenemos que conocer el diseño. El diseño de la encuesta. Porque no vamos a... Miren, nosotros tampoco podemos hacer econometría de calidad si no entendemos el diseño de la información con la cual estamos trabajando. ¿Okay? Es importante que conozcamos la información. ¿Okay? Es importante eso. Entonces, vamos a mirar este módulo. A ver, una revisión rápida. Cuando tú cargas una base de datos, lo primero que deberías hacer es describir la base de datos. El comando describe, de viene de describe. Ejecutamos. Este sirve para describir la base de datos. Bien. Permítame borrar acá, y lo voy a volver a ejecutar esto para que se vea mejor. Miren, el comando D es describir la base de datos. Esta es la base de datos. A ver,
hasta arriba. Acá está la base de datos. Fíjense que es una base de datos que tiene 44.731 observaciones. Y hemos dicho que el módulo 100, la unidad de análisis es el hogar. Entonces tiene información de 44.731 hogares encuestados. ¿De acuerdo? Son 44.731 hogares encuestados. Y columnas, que son las variables, ¿no? Este es N y este K. Las columnas son 338. ¿Qué es información que se ha extraído de los hogares o que tiene que ver con el diseño de la nave? Son 338 columnas. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué debemos entender? ¿Sí? Que las bases de datos como las encuestas suelen traer siempre un variable name, que es el nombre de la variable, ¿no? Por ejemplo, año, mes, estos son el nombre de la variable. Luego hay algo que se llama storage type. Es importante conocer el storage type, el tipo de almacenamiento de la variable, porque no todas las variables tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, algunas son string. String significa variables de texto, ¿de acuerdo? Con las variables de texto no puedo hacer econometría, pero las bases de datos pueden cometer errores. ¿Ah? Por ejemplo, en el storage type, esta primera variable es año, y el año no es una variable de texto. ¿De acuerdo? Hay un error ahí que tenemos que corregirlo luego. ¿De acuerdo? Pero, ¿sí? El storage type puede ser una variable de tipo texto. Nuevamente, con los textos no podemos hacer mucho más que filtros. Tenemos eso. Luego vienen las variables numéricas. Hay algunas que son bytes, que tienen un solo dígito, bytes, todas estas bytes. Hay otras que son long, que también son numéricas, ¿de acuerdo? Que tienen decimales, byte, luego nuevamente vienen las string. ¿Las long que eran, profe? Son numéricas, con decimales. Antiguas. Y más abajo, por ejemplo, podemos ver las integer, numéricas enteras, ¿de acuerdo? Y no veo ninguna acá, pero hay otras que se llaman float, que son las que tienen más precisión, ¿de acuerdo? Las float. Pero nosotros podemos dividir el mundo de una manera bien sencilla. Las que son string y las que no son string, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que algunas pueden estar medidas de manera incorrecta. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros conozcamos el storage type, ¿no? De cada una de las variables, porque hay variables, por ejemplo, las variables que son de tipo byte. Para estas variables, lo que yo debería hacer son cuadros, ¿sí? Gráficos de barras, gráficos de pie, están diseñados para eso. ¿Sí? Las otras variables que son continuas, como la long, la flow, etc., con ese tipo de variables yo ya podría hacer correlaciones, podría hacer otro tipo de cosas. También, dependiendo del tipo de variable, nosotros también podríamos aplicar el método. Hay algunas variables, particularmente las byte, fíjense, que tienen algo que se llama value label. Value label. ¿De acuerdo? Esta variable de acá, ¿sí? Por ejemplo, dominio es una variable que tiene value label, estrato es una variable que tiene value label. ¿Y qué es value label? En español sería como etiqueta de la variable. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa de que dominio tiene un conjunto de números y cada número tiene una etiqueta asociada. Miremos dominio. ¿Sí? Miren, como dominio es una variable de tipo byte, lo mejor que yo puedo hacer con dominio es hacer una tabla. Table, dominio. Lo mejor que yo puedo hacer con dominio es una tabla. Porque de las variables de tipo byte, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que yo tendría que ver son la frecuencia relativa de cada uno de los datos. Y ahí están. Por ejemplo, ¿qué aparece? Costa norte, costa centro, costa sur, sierra norte, sierra centro, sierra sur, selva, clima metropolitano. ¿Sí? ¿Ok? Pero hemos visto que dominio es una variable que tiene value label. ¿De acuerdo? Entonces, miren, podemos escribir acá label this dominio. Podemos usar este comando. Miren, estoy usando el comando table para dominio y ahora label list para dominio. Y con eso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? El número asociado a la etiqueta. 1 significa costa norte, 2 significa costa centro, 3 significa costa sur, 4 sierra norte, 5 sierra centro, 6 sierra sur, 7 selva. Y fíjense que domino 8 es Lima metropolitana. Si tuviera que hacer algún estudio para Lima metropolitana, me quedo con el domino 8. ¿Sí? ¿De acuerdo?
En este punto, si yo me quiero quedar con un grupo de información, keep drop. Comando keep drop. ¿De acuerdo? Si yo me quiero quedar con un tipo de información, por ejemplo, me quiero quedar solo con información para Lima Metropolitana, keep. Keep significa quédate, mantener. Keep. If, keep, si, la traducción, keep, si, dominio. ¿De acuerdo? Y acá, fíjense que yo no uso etiquetas, no uso el número asociado a una etiqueta para poder hacer este filtro. Keep, si, dominio, me quiero quedar solo con Lima Metropolitana. Keep, si, dominio es, y acá como, digamos, estamos estableciendo una condición, ¿sí? Como establecemos una condición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá tenemos que poner un doble igual, porque si ponemos un solo igual, usualmente un solo igual significa asignación. Por ejemplo, x es igual a 5, ¿de acuerdo? Pero si yo quisiera usar, ¿sí?, lenguaje lógico, que estoy usando acá, y si dominio, acá tengo que usar un doble igual. El doble igual es, digamos, el doble igual es el igual de la lógica booleana, ¿sí? De la lógica justamente para poder establecer ciertos filtros. En este caso específico, quédate si el dominio es igual a 8. Es decir, por ejemplo, acá le estoy diciendo, quédate con todos los hogares que pertenezcan a Lima Metropolitana. ¿Sí? Quédate con los 5.572 hogares que pertenecen a Lima Metropolitana. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Quédate con todos los hogares que pertenecen a Lima Metropolitana. ¿Sí? Ok, pero ¿qué pasaría si yo no solo me quiero quedar con todos los hogares que pertenecen a Lima Metropolitana, sino también me quiero quedar con todos los hogares que están dentro de la costa norte? Entonces acá le voy a poner O. ¿Sí? O. ¿De acuerdo? Entonces le pongo O, la disyunción significa solo basta que una de las dos se cumpla, una de las dos condiciones, el de la izquierda, la de la derecha o ambas. ¿Sí? Entonces sería O, dominio, es igual a 1. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Quédate con todos los hogares que pertenecen a Lima Metropolitana o que pertenecen a la costa norte. ¿Sí? ¿Le podría poner un I acá? No le puedo poner un I, ¿por qué? Porque no hay lugares que estén dentro de Lima Metropolitana y que estén dentro de la costa norte, no hay intersección. ¿De acuerdo? La I es para intersección. Si quiero ver información en común, ¿de acuerdo? Pero sí puedo usar la O si es que quiero seleccionar, digamos, más de un dominio. ¿Sí? Si quiero justamente seleccionar más de un dominio. ¿Ok? Eso es con keep. Y si lo quisiera hacer con drop, sí, dominio, no es igual. Miren, ese es el no es igual. No es igual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el no es igual, símbolo de obligación hacia abajo, el igual. ¿Sí? O también puedes usar el circunflejo, pero esto es el más usado. ¿De acuerdo? Ese no es igual. Es decir, borra todos aquellos hogares que no pertenezcan al dominio 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? O que no pertenezcan al dominio 1. ¿De acuerdo? Entonces la lógica acá es distinta, ¿no? Con keep, maintain, con drop, borra todo lo que no cumple con mi condición. ¿Sí? No lo voy a correr, pero esos son los comandos. Digamos, es que yo quiero establecer algunos filtros y quiero quedarme con alguna, digamos, con alguna información en específico, porque quiero hacer estimaciones solo para Lima Metropolitana o solo para la costa norte o lo que yo elija. ¿De acuerdo? Entonces, el detalle importante es que las variables que tienen value label, como en el caso de dominio, nosotros tenemos que entender qué número tiene cada etiqueta para poder hacer luego el filtro. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el documento que estábamos viendo, hacía una clasificación. Ya, esto de acá no lo voy a correr. Lo voy a poner asterisco acá para que no corra, pero ya sabemos que funciona de esta manera. En el documento que estábamos viendo, hacía una clasificación si el hogar se encontraba en zona urbana o rural. Fíjense que la variable estrato, label is estrato, esta variable de acá,
que permite identificar zonas urbanas o rurales. Por ejemplo, miren, acá tenemos todos los números y las etiquetas. Si miramos a partir de las 7, dice área de empadronamiento rural, ¿no? Compuesto y simple. ¿Eso qué significa? Que todos los hogares que caigan dentro del estrato 5 u 8 son hogares rurales. ¿De acuerdo? Y todos los hogares, bueno, que estén dentro del 6 son urbanos. ¿De acuerdo? Entonces, con la variable estrato, nosotros podemos generar una dummy. ¿De acuerdo? Porque al modelo econométrico tenemos que ingresar variables dummy. Las variables dummy son variables que toman valores de 1 o 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que justamente capture la condición, ¿sí?, de si el hogar es urbano o rural. ¿Sí? Entonces, aprendamos cómo crear esa variable dummy. Esta línea sí la vamos a correr. ¿Sí? Miren, comando general. ¿Sí? El comando general, la simplificación de ese comando es la letra G, que es general. Entonces fíjense que ponerle 1 o 0 depende del investigador. Yo voy a generar una variable que se llame rural, voy a generarlo de esta manera, que sea igual, ¿sí? Y voy a establecer acá una condición. Voy a establecer una condición. Y mi condición va a ser si estrato es mayor o igual ¿a qué? ¿A 7? 7, ¿no? Porque los hogares que son mayores o iguales a 7 son hogares rurales. Entonces le pone 1, de lo contrario, si no cumple esa condición, le pone 0. Y ahí tengo mi dummy, ¿no? Si estrato es mayor o igual a 7, le pones 1, de lo contrario, le pones 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ya tengo mi dummy. ¿De acuerdo? Ya tengo mi variable dummy. Miren, ejecutamos esta línea y acá un tema importante. Miren, si yo hago una tabla simplemente de rural, ¿no?, esta tabla de acá, que es mi variable dummy, me sale 12.309 hogares son rurales y 32.422 son hogares urbanos. ¿De acuerdo? Pero, ojo, esta información de acá, que son 44.731 hogares, son hogares de la muestra. ¿De acuerdo? No son los hogares que hay a nivel nacional. Para saber nosotros los hogares que hay a nivel nacional, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente. Miren, a esto mismo, y aquí viene lo importante, voy a poner corchetes, voy a escribir IW. IW significa individual weight, peso individual. Porque esta es una muestra, y como es una muestra, cada uno de los hogares encuestados se les ha asignado un peso, y ese peso se le llama el factor de expansión. Es importante que cuando nosotros hagamos este tipo de análisis, tomemos en cuenta el factor de expansión. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta el factor de expansión, ¿ok? Porque no todos los hogares pesan igual. ¿Sí? No todos los hogares pesan igual. Entonces, fíjense que el factor de expansión, voy a poner acá igual, es una variable que en mi base de datos, bueno, ya me la sé de memoria, se llama factor 0,7. Ese es el factor de expansión. ¿Sí? Entonces, si yo hago una tabla, tengo que considerar el factor de expansión. ¿Sí? Porque no todos los hogares pesan igual. Es más, cuando hagamos econometría, el factor de expansión tiene que estar ahí medido. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí, miren que lo que me está diciendo esto. 2.296.594 hogares, ¿sí?, según el ENADO de 2024 son rurales, y 11.532.241 son urbanos, y un total de 13.828.765 hogares, ¿sí?, que respondieron la encuesta. Pero vamos a agregarle un detalle más a esto. Hay una variable, ¿sí?, hay una variable que está en la base de datos del ENADO, que se llama la variable resultado. Es esta variable de acá. Result. Es esta variable. Vamos a mirar esa variable. ¿Sí? Miren, la voy a mirar acá. Profesor, una pregunta. ¿El factor 0,7 de dónde lo sacamos? ¿O de dónde viene la información? De acá. Todo está de acá. Sí. Miren, está al final. El factor 0,7 es una variable que está al final. Sí, pues, pregunten todo lo que quieran porque a veces digo las cosas de memoria. Es este. Factor 0,7 es este de acá, digamos,
factor de expansión anual, proyecciones, censo de población y vivienda 2007. ¿De acuerdo? Ese es el factor de expansión. Es el peso que se le da a cada hogar. Sí. Ahora, justo con eso, esa es la diferencia de poner el individual weight. ¿Cuál es la diferencia de poner el IW? Por eso. Es básicamente para que consideren el peso. ¿Sí? Voy a profundizar un poquito más. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quiero profundizar en un detalle. Solo se considera eso para hogares. ¿Mm? O sea, solo se considera eso para hogares, digo, no para Sí, individuos. porque la unidad de análisis en el módulo 100, buena pregunta, es solo de hogares. ¿No? Acá no hay individuos. Cuando veamos el módulo 200, tenemos un factor de expansión de individuos. ¿Sí? ¿Alguien más? Este factor de expansión, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo creen ustedes? Miren, se calcula de la siguiente forma. Supongamos que este es un departamento X. ¿Sí? Es un departamento X. Entonces, ese departamento yo lo voy a dividir en conglomerados. Entonces, miren, voy a poner acá una variable que justamente está acá, que se llama conglomerado. Una de las primeras variables que aparece es el conglomerado. Voy a mirar esta variable. Acá mismo la voy a abrir. Voy a escribir bro, que significa muéstrame en una hoja de cálculo. Voy a abrir el conglomerado y voy a abrir el factor de expansión. ¿Sí? Para que se entienda lo que voy a explicar. Miren, ese es el conglomerado. No sé si está ordenado, debe estar ordenado. Fíjense. Entonces, los conglomerados son códigos. 01, 5009. Miren, este conglomerado ya está acá. ¿Sí? ¿Cuántos? Y en este caso son 8 hogares que pertenecen a este conglomerado, que fueron encuestados en este conglomerado. ¿Sí? Que tiene este código. ¿Sí? Supongamos que ese conglomerado es este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? En este conglomerado pues hay n hogares. Y de ese n hogares se toma una muestra. La muestra le vamos a llamar m. Y justamente esta muestra fueron estos 8 hogares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que cada uno de los hogares fuera encuestado? ¿Alguien me lo dice? ¿Cuál es la probabilidad? Si son n hogares y se muestraron y se van a mostrar m, ¿cuál es la probabilidad de que cada uno de los hogares fuera encuestado? ¿Ah? M sobre n. Y ahora hago la pregunta que me va a llevar a una respuesta al revés. ¿Y cuál sería el peso que tendría cada uno de los hogares? Es decir, ¿a cuántos hogares estaría representando cada uno de los hogares que fue encuestado? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sería así, ¿no? Sería al revés. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Y esto es el factor de expansión. Entonces, ¿qué es el factor de expansión? Ya lo tienen. Defínanlo. ¿Qué es el factor de expansión? Es la inversa ¿de qué? De la probabilidad de que un hogar sea encuestado. ¿Sí? Es la inversa. ¿Cómo se calcula? Se calcula como la inversa de la probabilidad de que un hogar sea encuestado. ¿Sí? Se calcula como la inversa de la probabilidad de que un hogar sea encuestado. Fíjense, todos estos hogares de acá tienen el mismo factor de expansión. O sea, todos los hogares que pertenecen al mismo conglomerado tienen el mismo factor de expansión, justamente por esta idea. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, cuando uno trabaja, por eso les digo de que hacer una encuesta, no es que yo salgo a la calle y me pongo a preguntar como loco y tengo mi ficha, no. Las encuestas tienen diseño, ¿de acuerdo? Tienen un diseño detrás, ¿de acuerdo? Un diseño que hay que respetar. En este caso específico, fíjense de que si bien hay representatividad a nivel departamental como mínimo, este análisis se hace por conglomerados. ¿Sí? Se va a hacer justamente por conglomerados. En cada conglomerado se saca una muestra y para cada conglomerado se saca su factor de expansión. ¿Sí? Se saca justamente su peso. ¿Sí? Por eso se dice que en ENAP, y voy a agregar otras cositas más, es una encuesta de muestreo complejo, es bietápica, porque tiene dos etapas. Primero a nivel de conglomerado y luego a nivel de departamento. ¿Sí? Pero bueno, eso nos va a importar menos ahorita. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió cómo se saca el factor de expansión? Sí, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lo que podríamos hacer, miren, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Antes de ver lo que les iba a decir, yo puedo sumar todo el factor de expansión. Esto me debe dar el total de hogares que hay a nivel nacional.
Ahí está. Sumo el factor de expansión. Este es el total de hogares que hay a nivel nacional. Permítanme hacer un cálculo más acá. Para que no esté en notación científica el resultado, voy a escribir esto. Y ahí está, mira, a nivel nacional, según esto, hay 13.828.676. Y yo podría sumar el factor de expansión. Puedo sumar el factor de expansión y preguntarle en Lima Metropolitana cuántos hogares hay. Miren, puedo establecer una condición acá. Si dominio es igual a 8, voy a empezar a jugar con esto. ¿Sí? Y en Lima Metropolitana, ¿cuántos son? Hay 4.567.736. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el total de hogares que hay en Lima Metropolitana. Sumando el factor de expansión, o el comando total suma hacia la variable. ¿Sí? Sumando el factor de expansión me doy cuenta de eso. Pero esto necesita una corrección. Recuerdo, el cálculo no es tan directo y justamente esa corrección tiene que ver con esta variable que les había dicho hace rato que se llama result. Vamos a mirar esa variable. Label this. La variable es result. Resultado de la encuesta. Label is result. ¿Sí? Esta es una variable que tiene etiqueta. Fíjense que tenemos estos resultados. 1 completa, 2 incompleta, 3 rechazo, Usualmente nos quedamos solo con la primera observación. O sea, nos quedamos solo con aquellos hogares que completaron la encuesta. Nos quedamos con estos nada más. ¿Sí? Recuerdo que esa es la información con la cual solemos trabajar. ¿Sí? Entonces, si yo digo, oye, ¿cuántos hogares hay en Lima Metropolitana? Bueno, me salieron cerca de 4 millones, ¿no? Pero, si ahora tomo en cuenta, si dominio es 8 y result es 1, ahora sí voy a saber efectivamente cuántos hogares hay, ¿de acuerdo? Y los hogares que hay ¿sí? Pero bajó bastante, miren, ¿no? Bajó un montón. ¿Ok? A 1.235.400. Bueno, no todos los hogares responden a la encuesta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora, digamos, hemos visto básicamente cómo trabajar con el factor de expansión, cómo crear una variable dummy, etc. Detalle adicional. ¿Sí? Que justamente fue algo que dijo su compañero hace rato. Si bien se puede hacer diferencia a nivel departamental, la ENAU no tiene una columna de departamentos. No existe eso. ¿De acuerdo? ¿Okay? No hay una columna de departamentos. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir el departamento. ¿De acuerdo? Para eso hay una variable, que es la variable ubigeo. Vamos a mirar ubigeo. Está dentro de la base de datos, voy a escribir ubigeo. Usualmente la variable ubigeo es una variable de tipo string. Miren, es así, justamente son 6 dígitos. Pero nos interesan los dos primeros nada más porque el ENAO solo puede hacer diferencia a nivel departamental. ¿Qué tenemos que hacer? El ubigeo extraer los dos primeros dígitos para poder identificar el departamento. ¿Sí? Y poder hacer un análisis a nivel de departamento. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenemos que hacer porque de repente queremos hacer, digamos, análisis para algún departamento en específico. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces, ¿cómo generamos? ¿Cómo hacemos eso? Gen departamento. Voy a generar una variable que se llame departamento. Y como la variable es de tipo string, voy a usar, este string está en rojo, tiene un 0 a la izquierda, voy a usar una función que es subtraer. Pongo paréntesis. Fíjense que si pongo paréntesis se pone azul, ¿no? Significa de que ya se está leyendo la función. Entonces voy a leer un ubigeo y voy a decir lo siguiente. Mira, esta función de acá tiene tres argumentos. El nombre de la variable, que es ubigeo,
Y ahora tengo que poner una posición. ¿Desde dónde quiero que empiece, desde dónde quiero que se sitúe básicamente la extracción? Le voy a decir que se sitúe en el primer carácter. ¿Sí? El primer carácter. ¿Por qué? Porque a mí me interesa extraer los dos primeros. ¿De acuerdo? Entonces, sitúate en el primer carácter y a partir del primer carácter, tráeme. Ahí está. Tráeme, considerando el primer carácter, los dos caracteres. ¿De acuerdo? Sí, entonces, el primero.